Bien, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio bastante típico, pues seguramente en primer bachillerato, quizás cuarto de la ESO, segundo de bachillerato también, de composición centesimal. Y nos dice, al analizar una muestra de un compuesto orgánico se encuentra que tiene un 18,18% de carbono, un 24,24% de oxígeno y un 57,58% de flúor. A continuación nos piden la fórmula empírica y la fórmula molecular. Vamos a ver qué son estos conceptos y sobre todo vamos a ver cómo se calculan, ¿de acuerdo? Lo primero, si pongo aquí los datos que tengo, de carbono sé que tengo un 18,18%, de oxígeno veo que tengo un 24,24% y de flúor tengo un, vamos a ver, 57,58%. ¿Significa esto en el ejercicio que yo tengo en mi fórmula molecular mucho más flúor que carbono y oxígeno? Pues en principio no tiene por qué, porque a lo mejor el flúor pesa más y por eso aunque tenga menos átomos en la fórmula molecular, pues la composición centesimal resulta mucho mayor, porque quizás pese más. Lo que hacemos con esto es dividimos cada valor entre la masa molecular de cada átomo, es decir, divido esto entre 12, divido esto entre 16 y divido esto entre la masa molecular del flúor, que es aproximadamente 19, ¿vale? Y así sí que puedo ver unos números que me facilitan la proporción en la que se encuentra esto en la molécula. Mira, si divido esto me da 1,515, el oxígeno me da también 1,515, os encontraréis muchas veces con números que ya intuitivamente os están dando una referencia. Y 3,03 nos da para el flúor. Estos números nos hablan de en qué proporción se encuentra dentro de la fórmula molecular el carbono, el oxígeno y el flúor. Es decir, se ve que el carbono y el oxígeno se encuentran en el mismo número. Y el flúor, pues os podréis fijar que es más o menos el doble. Para ver esto más claro, normalmente os aconsejan que se divida todo entre el menor número que os encontréis. En este caso, entre 1,515. ¿Vale? Vamos a dividir todo entre 1,515. Y me sale entonces, vamos a ver, 1,515. Para el carbono me sale 1, para el oxígeno también me sale 1 y para el flúor me sale 2. Es decir, estos números no son exactamente el número de átomos en que se encuentran, sino una proporción. Es decir, el oxígeno y el carbono están en la misma proporción y el flúor se encuentra en el doble de proporción. Es decir, que mi fórmula podría ser COF2, pero no necesariamente es esta. Podría ser también perfectamente pues C, por ejemplo, 3 o 3F6. Es decir, la conclusión que yo saco de aquí es que carbono y oxígeno se encuentran en el mismo número y flúor en el doble, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula empírica, que es lo que nos pide en el apartado A, es escribir esto. ¿Cómo se puede escribir esto? Pues hay varias maneras. Muchas veces os lo encontráis escrito así, COF2, y se añade una N. La N puede ser cualquier valor que todavía no conocemos, como diciendo, bueno, a lo mejor es que es C5 o 5F10, ¿de acuerdo? Y la otra manera en que podéis escribir esto es CN, es decir, C algo, oxígeno, ese mismo algo, y de flúor no sé cuánto hay, pero sé que es el doble de lo que hay para los otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta al apartado A, que es la fórmula empírica, sería esta, ¿vale? Y normalmente, si nos van a preguntar la fórmula molecular, nos tienen que dar algún dato más. La fórmula molecular ya sí que nos está pidiendo que concretemos qué número es la N, es decir, qué fórmula concreta ya tiene ese compuesto. Pues vamos a ver un ejemplo para que comprendáis cómo sería esto. Si la fórmula fuera, que todavía no sé si es, si la fórmula fuera COF2, yo sé que esto, la masa que pesa serían pues 12 gramos por cada mol que pesa el carbono, 16 del oxígeno y 2 por 19 del flúor. Esto daría 66 gramos de masa molecular. Si fuera COF2, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, C2O2 F4, pues esto sería el doble, entonces pesaría 132 gramos, ¿vale? Si fuera C3O3 F6, pues sería el triple, ¿no? Sería 198 gramos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que vamos a ver es con los datos que nos dan, que nos dicen que un gramo de este compuesto en estado gaseoso ocupa en condiciones normales 0,34 litros, vamos a sacar la masa molecular. ¿Que nos da 66? Pues esta era la fórmula. ¿Que nos da la masa molecular 132? Pues era esta.
que nos da lo que sea, en definitiva lo que sea debería ser un múltiplo de 66, que nos da 5 veces 66, entonces será C5 o 5F10, ¿de acuerdo? Entonces, con esos datos, mirad, nos habla de 1 gramo de este compuesto en estado gaseoso, en condiciones normales, nos dan un volumen, es decir, nos están invitando a que utilicemos la fórmula de P por V es igual a nRT, ¿vale? Y como son condiciones normales, yo sé que la presión va a ser de una atmósfera, el volumen me lo dicen, son 0,34 litros, R ya sabéis que con estas unidades que estamos utilizando es 0,082 y la temperatura en condiciones normales es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Con estos valores, el número de moles que tenemos en este caso es de 0,0152 aproximadamente, ¿vale? Y nos dicen que 1 gramo de este compuesto en estado gaseoso, bla, bla, bla. O sea que 1 gramo de este compuesto son 0,0152 moles, ¿vale? Vamos a ver entonces cuál es la masa molecular del compuesto. Para eso utilizamos la fórmula, que seguramente habréis recurrido a ella en casi todos los ejercicios, para pasar de moles a gramos, ¿de acuerdo? El número de moles son los gramos que nos dé el ejercicio como dato o que nos pida, partido de la masa molecular, ¿vale? Entonces sabemos que la masa molecular es igual, paso esto multiplicando, estoy dividiendo, al número de gramos, que es 1, partido del número de moles, que es 0,0152. Y con estos datos nos sale que la masa molecular son 66 gramos. 66 gramos era lo que hubiera pesado si la molécula tuviera esta composición, COF2. O sea que efectivamente la molécula es COF2. Si nos hubiera salido la masa molecular el doble, pues la molécula hubiera sido C2O2F4, etc. Es decir, que con esto hemos sacado que la auténtica fórmula es esta. Y esta ya podemos estar seguros que es la fórmula molecular correcta, ¿de acuerdo? El apartado C nos pide el peso molecular, pero el peso molecular ya veis que son los 66 gramos. O sea que este ejercicio, que generalmente es bastante mecánico y bastante repetitivo siempre, y ya veis que es posible y no es difícil.